Ya estamos en vivo. Hola, hola, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes. Es un gusto continuar con ustedes y que nos sigan acompañando en este ciclo de videoconferencias en cuarentena. Es un placer tener una vez más al profesor Alejandro Méndez, que nos está acompañando el día de hoy con Moral Social. ¿Qué tal? ¿Cómo está Alejandro? ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo están todos? Lisbeth, Heriberto, Esteban, mucho gusto de nuevo de estar aquí con ustedes compartiendo pues algunas ideas, ¿no? Algunas ideas que no tienen otra intención más que suscitar o propiciar la reflexión y más importante que esto, además, el diálogo, ¿no? Siempre el diálogo respetuoso, el diálogo sincero, la apertura y todo lo demás siempre serán bienvenidos en estas intenciones que tenemos, ¿no? Así es. Y hoy es un día especial porque estamos celebrando el número 15 de nuestros videos en videoconferencia. Le agradecemos a cada una de las personas que nos han estado acompañando. Ahorita tenemos ya saludos desde Hermosillo, Empalme, que es Coster Solís, Luis Palazuelos, Juan Carlos Mesa, Jesús Alonso Gastelum. Tenemos varios compañeros también de Navojoa, que ellos han sido parte de este ciclo de videoconferencia. Sin más por el momento, le cedo la palabra a Alejandro para que empiece y generar un gran aprendizaje esta linda tarde. Muchas gracias, Liz. Entonces me tocó el vals, ¿no? Estos 15, no años, pero 15 videoconferencias. Pues de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de seguirme invitando. Parece que no escarmientan. Y bueno, el tema, como está señalado para el día de hoy, es el tema de la moral social. Y esto puede parecer algo demasiado técnico, ¿sí? Sin embargo, vamos a tratar de ir desglosando los términos, vamos a ir tratando de relacionando de estos conceptos para tener una idea más o menos clara. Seguimos por la misma línea con la que comencé hace ya varias semanas, ¿sí? En donde estamos retomando ciertos textos de manera simbólica para poder interpretarlos desde una perspectiva filosófica. De ninguna manera, para las inquietudes que algunas personas me han manifestado en lo personal e incluso en el grupo, estamos intentando promover algún tipo de religión en particular. De ninguna manera queremos transmitir algún tipo de idiosincrasia. Suponemos que las personas que participan en estas videoconferencias tienen el criterio suficiente, no para creerme, no se trata de creerme. Las ideas en este sentido no se creen. Las ideas se escuchan, se reflexionan, se analizan, se aceptan o se rechazan, ¿sí? Entonces, aquí no es más que una propuesta, una forma, dentro de muchas otras, de ver las cosas, ¿sí? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver una presentación que preparé y que sea un poco más ameno esta presentación, ¿sí? Perfecto. Bien, aquí el nombre es Moral Social. Repito, puede parecer un nombre demasiado técnico. Tiene como subtítulo El principio de Babilonia. Y aquí ya quizá estoy escuchando a algunas personas que se están estrellando contra la pared, en el mejor de los casos, o bostezando en el peor, ¿sí? Pero no, a final de cuentas, Babilonia viene a ser un símbolo del cual ya vamos a dar su caracterización. Y repito, la intención es propiciar o suscitar una reflexión sobre esto. Aquí comenzamos con una cita de un libro del cual siempre se habla mucho, pero creo que se lee poco. Dice, tenía en la mano una copa de oro llena hasta el borde de abominaciones y de las impurezas de su corrupción. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las rameras y de los males de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los consagrados y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla me quedé asombrado. Esta es una cita, una perícopa de un texto que en algunas vertientes se denominan revelaciones y en otras se llama Apocalipsis. Por lo regular tenemos una idea un poquito distorsionada de este libro, que sería el último de los libros que conforman el Nuevo Testamento, el número 27, por decirlo así, el último libro, que no significa que hayan sido en ese orden cronológico, según están acomodadas en el canon actual. Simplemente es el acomodo que se les dio a partir de una serie de intenciones, no necesariamente cronológicas. Por lo regular, cuando se habla del Apocalipsis, entendemos que es un libro en donde se habla de destrucción, de males, etc. Cuando por el contrario, el Apocalipsis es un libro
dentro de la escuela joánica que se redactó precisamente para dar esperanza a las personas que en su tiempo eran perseguidas durante las grandes racias romanas que hacían contra todos los seguidores de esta pequeña comunidad que iniciaba, ¿sí? Entonces, nada más esta simple alusión al famoso libro del Apocalipsis, que vale la pena decir que es un libro muy, muy rico, tanto a nivel conceptual, teológico, pero también me atrevo a decir filosófico, además de una cantidad de símbolos que maneja, que a veces dificulta un poquito su comprensión, pero no por ello deja de ser fascinante. Bien, vamos a comenzar con la clarificación de algunos conceptos. Si bien es cierto, aquí esta clasificación depende o varía de los autores desde los cuales uno parta, la manera en la que, como lo vamos a entender en esta sesión, y que también compartimos con otros autores, es de esta manera. Tenemos el término moral. ¿Y qué es la moral? Vamos a decir que la moral es el orden de la praxis vigente. Ya habíamos dicho que la praxis, fundamentalmente, es la relación que mantiene una persona con otra persona. ¿Sí? Es la relación entre personas. Es lo que una persona hace con otra persona. ¿Sí? Desde dar un saludo, recibir un insulto, comprarle algo, etc. ¿Sí? Este es lo que podemos decir la praxis vigente. La moral, digámoslo así, es este tipo de comportamientos que, digamos, se han estandarizado dentro de determinada comunidad. ¿Sí? Esto sería la moral. Pero atención, la moral, y a veces de manera coloquial y cotidiana, solemos utilizar de manera indistinta estos dos términos, moral y ética. Aquí tratamos de establecer una precisión. Repito, la moral será el orden de la praxis vigente, es decir, la manera concreta en la que las personas se relacionan en los diferentes campos. A diferencia de esto, por ética, vamos a entender este orden futuro de justicia. ¿Sí? ¿Qué significa este orden futuro de justicia? Significa que dentro de las convivencias, dentro de la moral es lo real, ¿sí? Puede haber comportamientos, puede haber conductas estandarizadas que pueden llegar a ser buenas dentro de la moral, pero injustas desde la ética, ¿sí? En este sentido, la ética es una reflexión y es una crítica a la moral. La ética, en estricto sentido, es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es la moral. No solo quiere describir la moral, una moral vigente dentro de determinada comunidad, dentro de determinada época, dentro de determinada geografía, sino que también es una crítica a esa moral. ¿Cuál es el criterio precisamente para establecer una crítica? Es precisamente la relación o la forma en la que se estandarizan las relaciones entre las personas. Quizá en este momento esto suena muy abstracto. Según vayamos avanzando, vamos a ir ascendiendo a lo concreto, ¿sí? Lo abstracto es más simple, lo concreto es más complejo. Entonces vamos a ir armando, vamos a ir recolectando en este momento las piezas de un rompecabezas que espero podamos armar de una manera muy eficiente en unos momentos más. Bien, otro concepto importante es lo social o lo mundano, ¿sí? Por lo regular, el mundo tiene una connotación negativa en muchísimos textos de índole religiosa, ¿sí? Pero mundano, repito, hace más relación a esto social. ¿Qué se entiende por social? Es el orden de las relaciones dentro de la moral, ¿sí? Esto es lo social. Son el conjunto de las relaciones que se establecen dentro de lo social, donde cada quien reconoce su función. Nosotros, cada uno de nosotros, como personas, tenemos diferentes funciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a la escuela, tengo una función de alumno o tengo una función de profesor. Cuando circulo por las calles, tengo una función de transeúnte. Cuando voy a votar, tengo una función de ciudadano. Es decir, son ese conjunto de funciones que se articulan dentro de una comunidad. En contraposición a lo mundano,
está lo comunitario, ¿sí? Habíamos dicho que una cosa es lo social, pero la comunidad no es nada más un agregado de personas, como si fueran las canicas en una caja, no. Lo comunitario es cuando las personas se reconocen y se tratan como personas. Por supuesto que se reconoce la función, pero también se identifica que la función es solo eso. Las funciones pueden cambiar, pero en este caso la dignidad de las personas no cambia. Para decirlo de una manera mucho más precisa, lo social se queda solo con la función. Lo comunitario va más allá de la función, ve a las personas. Ya había puesto este ejemplo y quizá sea repetitivo, pero no por ello menos ilustrativo. Una persona que, por ejemplo, barre las calles, y una persona que maneja un camión, una persona que tiene su negocio, atención, tienen funciones distintas. Si nada más nos quedamos con las funciones, no vemos a las personas. Ver a las personas significa que detrás de la persona que barre las calles, de la persona que maneja un camión y de la persona que tiene un pequeño negocio, hay una dignidad, ¿sí? Y por lo tanto, se tiene, bueno, en el trato comunitario, en la relación de justicia, es verlas como personas, ¿sí? Vamos, quizá yo soy profesor y esa profesor no me hace ni más ni menos digno que una persona que barre las calles, ¿sí? Tenemos una dignidad, una irrepetibilidad y una unicidad, es decir, somos únicos. Sí, tenemos diferentes funciones, quizá unos con mayor o menor responsabilidad, quizá unos con mayor o menor requerimientos de preparación, pero la dignidad, esa es otra cosa. Lo social se queda nada más en esta función, es decir, socialmente dentro de esta moral social, por decirlo así, yo soy más porque soy profesor. El presidente municipal es más que yo, ¿sí? Sería quedarnos ahí. Desde una ética comunitaria, sería decir, bueno, no, el presidente municipal, un profesor o quien sea, tenemos diferentes funciones, pero no por ello ni más ni menos dignidad. Por lo tanto, todas las vidas son importantes. Demos un paso más. La carne, este término carne. La carne también, dentro de muchas nomenclaturas y tradiciones, ha tenido una connotación o acento negativo, ¿sí? La carne, cuidado, no solo se refiere al cuerpo físico, me refiero a músculos, huesos, sangre, tendones, no solo se refiere a esto. La carne es un símbolo que en los diferentes textos quiere representar lo que es humano, el aspecto subjetivo, el aspecto singular, ¿sí? Y el ser humano como tal no necesariamente es malo ya cuando se articula con otras realidades. ¿Y qué es lo que se le opone, por ejemplo, a carne? A carne precisamente es esta idea de el espíritu. Quizá el espíritu, ruaj o espíritus, es uno de los términos mucho más ricos y por lo tanto mucho más complicados, es un término polisémico, ¿sí? En donde puede tener diferentes significados dependiendo de los contextos en donde los estemos leyendo. Pero en este contexto en el que lo vamos a manejar es, digamos, esa tendencia, no esa tensión o propensión hacia lo singular subjetivo, sino esa salida, esa atención hacia el otro. Por ejemplo, este pensador conocido como Saulo de Tarso, también llamado San Pablo, habla del cuerpo espiritualizado, ¿sí? Es decir, un ser humano que vive en atención hacia las necesidades del otro. Sí, perdón, aquí me faltó mencionar, así como lo social se identifica como lo mundano, lo comunitario se identificaría, repito, como símbolo con lo celestial o con lo que ya habíamos hablado en otro momento como el reino de los cielos. Esta vida en comunidad en donde se dan relaciones de justicia, ¿sí? Entonces, los términos, repito, los términos simbólicos, uno de los grandes problemas es cuando queremos darle una significación unívoca,
¿sí? Es decir, cuando pensamos que que los símbolos son conceptos y que solo se refieren a una cosa. No, como símbolos nos dan que pensar, como símbolos están ahí para poder nosotros desarrollar las diferentes ideas. Son mucho más ricos, quizá mucho más ambiguos y vagos que los conceptos precisos, que por ejemplo una fórmula matemática. Pero estos conceptos, repito, nos permiten la reflexión. De ahí que muchos textos que fueron escritos hace siglos sigan teniendo una vigencia. ¿Por qué? Por las posibilidades interpretativas o hermenéuticas que nos ofrecen. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos por lo menos el andamiaje conceptual que nos va a permitir hacer los planteamientos que queremos. Bien, hablamos del concepto Babilonia. Y por Babilonia estamos entendiendo lo que decía al principio o con el texto con el que abrí esta ponencia o esta presentación. Babilonia es la estructura, es una estructura social en donde las personas viven. Y esta estructura en donde las personas viven tiene unas características muy precisas. ¿Cuáles son estas características? Bien, en primer lugar, ya quedamos claros, es cuando el pecado se convierte en estructura. Es decir, cuando el pecado, esta concepción de pecado, recordemos lo que es pecado, es cuando no trato al otro de manera conforme o justa o adecuada a su dignidad. ¿Sí? Es cuando o no lo veo o lo veo como una cosa o como un objeto el cual yo puedo usar para mi beneficio. ¿Sí? Este es el pecado. Decíamos que efectivamente hay una dimensión singular del pecado, pero el pecado no solo tiene una dimensión singular, sino que también tiene una dimensión colectiva, que es lo que en las conferencias episcopales latinoamericanas se denominó el pecado estructural. Es decir, hay comportamientos institucionalizados en donde la transgresión, en donde el trato injusto se ha vuelto cotidiano. Más grave aún, es donde la injusticia se ha vuelto cotidiana, se ha normalizado. ¿Sí? Entonces, esta sería una primera característica de esta moral social o en su representación simbólica Babilonia, el pecado convertido en estructura. ¿Qué significa esto? Significa que en estas estructuras, en esta moral social, el proyecto histórico de esta sociedad, ¿sí?, se torna o se plantea o se defiende y justifica como el proyecto humano en general. ¿Sí? ¿Qué significa esto como tal? Significa que el ser humano tiene muchísimas posibilidades para ser. Y sin embargo, cuando nosotros nacemos dentro de una comunidad, se me plantea un objetivo, una meta, ¿sí? Lo que podríamos decir un proyecto que responde a la cultura, donde mi proyecto personal de alguna manera se articula con ese proyecto, digamos, comunitario, perdón, social o colectivo, ¿sí? Entonces aquí es cuando se llega a tener la impresión de que todos queremos lo mismo, ¿sí? Aguas, pero resulta que no siempre se ha querido lo mismo. Siempre se han querido a lo largo de la historia en las diferentes comunidades diferentes cosas, pero aquí se nos plantea como si todos quisiéramos lo mismo, ¿sí? Las leyes que articulan a esta Babilonia ya no solo son unas leyes planteadas por los seres humanos y por lo tanto perfectibles, sino que ahora se plantean como si fuera natural, ¿sí? Y por último, todas las virtudes que se plantean y que promueven el proyecto histórico de esta Babilonia se tornan y desde ellas se va a juzgar el comportamiento y esas virtudes serán perfectas. Voy a poner un ejemplo para hacer más claro este planteamiento. Sí, por ejemplo, nosotros hoy, dentro de un contexto moderno, tardomoderno, capitalista, neoliberal, etcétera, parece que todos tenemos en la idea, como proyecto de vida, un American Dream, ¿sí? ¿Cuál es el American Dream? Es tener las condiciones de vida suficientes, con los ingresos suficientes para poder satisfacer todas mis necesidades y caprichos, ¿sí?
Pero queda claro que este proyecto no surgió de la nada, tiene una configuración histórica y con una fuerte carga ideológica. El problema está cuando esto se piensa que todos los seres humanos deben tender a lo mismo, ¿sí? Y desde ellos se juzgan a los demás. Lo mismo diciendo en la cuestión de las leyes. Y por leyes no me refiero solo al derecho positivo, sino que me refiero a la normatividad en general, a todas esas normas implícitas o no, que, desde las cuales nuestras relaciones y nuestra vida transcurren, ¿sí? Entonces, estas leyes, repito, se vuelven naturales. Por ejemplo, y ya lo habíamos comentado, antes no se cuestionaba la legitimidad de las leyes en las que se avalaba la discriminación de las personas afroamericanas en Estados Unidos. Y no estoy hablando hace siglos, estoy hablando ya en el siglo XX, en el siglo pasado. Entonces, esas leyes eran como que se tomaban como naturales, se tomaban como comprensibles. Ahí no sé si recuerdan ustedes que alguna vez referí el caso de Rosa Parks, una costurera, me parece, de Alabama, que se rebela contra las leyes. ¿Y cuál fue la sanción de haberse rebelado contra esas leyes? Es decir, ella, por ley, tenía que cederle el asiento en el camión a los blancos, por ser de raza negra, ¿sí? Y al no hacerlo, le levantaron una multa. Es decir, estas son las leyes. ¿Sí me explico? Cuidado, aquí la persona que obedecía las leyes, ella estaba, me refiero, el blanco que le dijo a la negra, perdón por los términos, que se levantara para que se sentara, según él estaba haciendo bien, según él estaba cumpliendo con la ley. La que rompió la ley fue precisamente Rosa Parks. Es muy interesante el caso de Rosa Parks. Y por último, hablando de las virtudes, ¿sí? Lo que, por ejemplo, durante mucho tiempo se consideró un pecado estrictamente religioso como la avaricia, ¿cómo se le llama ahora? ¿Cuál es el nombre que recibe y que ya no es avaricia? Incluso ya ni siquiera es pecado, sino que incluso ahora se considera una virtud, la virtud del ahorro, ¿sí? Es decir, aquí hay un trastoque, hay una inversión propiamente de lo que en última instancia hemos venido planteando, ¿sí? Por lo tanto, quien es educado dentro de estas dinámicas, vamos a decir, babilónicas, quien sigue los mismos proyectos, quien sigue sus leyes, quien adopta y trata de vivir esas virtudes, en el fondo quiere cumplir con el sistema. Ahí están sus prácticas, sus normas, sus valores, sus virtudes, ¿sí? Por lo tanto, toda persona que cumpla con estas leyes será un hombre bueno, un hombre justo. Pensemos, si yo de repente, bueno, si vivimos en una zona de Estados Unidos hace tiempo, cuando todavía era legítima, o perdón, legal, la esclavitud, el que yo agarrara a fuetazos a uno de mis esclavos, pues no estaba mal visto. Incluso yo podría llegar a pensar que estaba bien hecho, que estaba cumpliendo con mi obligación. Tengo todo el derecho de fuetear, de agredir, de golpear a mi propiedad. Evidentemente, no estoy viendo a las personas como personas, las estoy viendo en este caso como animales de carga, las estoy viendo como objetos, etcétera, pero no como personas. Entonces, yo me siento bueno, yo me siento justo, ¿sí? Si queremos trasladar esto a un ejemplo más contemporáneo, podríamos decir, un patrón que paga el salario mínimo, hombre, está cumpliendo con sus normas y en justicia, ¿sí? Podemos decir que es una persona buena porque no está haciendo mala cosa, ¿sí? Pero en el fondo, este sueldo, este salario mínimo que es legal, la pregunta es ¿justo? Ahí nos quedamos con la pregunta, porque aquí quizá tendremos que remitirnos a la misma Constitución y ver qué significa salario mínimo y todo lo demás, ¿sí? Simplemente lo dejo ahí señalado. Y por último, el mundo, es decir, esta Babilonia, es la que nos forma y nos educa, y es la que nos va creando una conciencia. Y atención, es una conciencia moral, ¿sí? Es una conciencia moral. Aquí lo digo con esta expresión, ¿no?
Es decir, el mundo forma o educa la conciencia moral de sus miembros según los criterios de la carne. Es decir, donde lo único importante eres tú, donde lo más importante eres tú, y es aquí donde se va configurando llamémosle, este individualismo, que en el fondo, el individualismo, principalmente promovido desde la modernidad en su gestación histórica, no es más que la fetichización, la idolatría de lo que es el ego, ¿sí? El ego, es decir, y no el ego del ser humano como ser humano, no, el ego de mí como persona. Yo soy más importante que todo y que todos, ¿sí? Yo soy principio y fin de mis intenciones y de mis actos, ¿sí? Es, repito, esta idea o esta noción la que es precisamente compleja y la que tiene bastantes repercusiones si prolongamos esta reflexión. Por lo tanto, aquí de lo que decimos es que se trata, en el fondo, de convertir a, a la moral, es decir, a la dinámica real, a la forma en la que nos relacionamos, que sea de una manera mucho más justa. Sí, en este sentido, quizá para ir cerrando la exposición, podríamos decir, el pecado, Babilonia, ¿qué es? El pecado no es exclusivamente individual, sino que en su socialidad ha cobrado la forma histórica concreta. ¿Esto qué significa? Significa que es importante la toma de conciencia, la reflexión de nuestros actos, para no tratar a las personas como cosas o como objetos. Sí, es fundamental, es necesario. La pregunta ¿es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay estructuras que propician precisamente este trato injusto. Yo puedo ser una persona con muy buenas intenciones, con muchísima conciencia, pero si estoy inserto en algún sistema, sea económico, sea político, sea educativo, sea de salud, sea familiar, sea cualquier sistema, en donde se promueve, en donde se facilita esta visión distorsionada del otro y de mí mismo, entonces son sistemas que tienen que ser cambiados, ¿sí? Son sistemas que necesitan ser cambiados. Y es precisamente esto, decía yo al principio, lo que nos da la ética. La ética no solo es una crítica al comportamiento individual. Hay una definición clásica en donde se dice que la ética es la rama de la filosofía que se encarga de reflexionar sobre la bondad o la maldad de los actos humanos. Pues no, la ética desde esta perspectiva sería una reflexión sobre la justicia o injusticia de los actos humanos, sí, pero también de las funciones, las instituciones o los sistemas. La ética es un punto de referencia que nosotros tenemos para poder criticar, es decir, para ver qué es lo que hay de injusto en las diferentes relaciones que nosotros mantenemos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra vida, y cuál es la manera y hacia dónde se tiende o se pueden cambiar. Sí, esta sería a grandes rasgos la presentación que quería compartir con ustedes. Por supuesto que no es una presentación exhaustiva, sino que simplemente por el tiempo y por las posibilidades es solo a nivel indicativo, pero creo que nos da suficiente como para pensar, y decía yo desde un principio, suficiente como para dialogar. Entonces, pues yo creo que abrámonos al diálogo, entonces ya. Perfecto, muchas gracias Alejandro, porque la verdad estuvo muy interesante. ¿Usted cree que los políticos saben manejar de manera adecuada la moral? Sabemos que tienen moral, pero ¿la saben manejar? Bueno, no, más bien me gustaría ser un poquito más preciso con esto, Liz. Por supuesto que tienen una moral, ¿sí? Es decir, esta moral, es decir, esta idea de que yo quiero acceder al mundo de la política para poder lograr un puesto y mejorar mis condiciones de vida, poder adquirir un cierto poder y a partir de este poder buscar los beneficios para mí, eso ya es una moral, ¿sí? Es una moral, utilizando los términos que utilicé ahorita, babilónica, ¿sí?
Pero el comportamiento, por supuesto que no es ético. Lo ético es entender que en el fondo el político no está para servirse del poder, lo que esto significa, sino que está para servir a aquellos que de alguna manera lo han elegido para estar ahí, ¿sí? Entonces, vamos, por supuesto que hay una moral. Decir es que los políticos no tienen moral. No, claro que la tienen, y la tienen muy, muy, muy clara, ¿sí? El problema no es si tienen o no moral, el problema es qué tan ética es su conducta, ¿sí? Qué tan reflexiva, qué tan crítica es esta conducta que se ha adoptado. ¿Me explico? Entonces, claro, por supuesto, y es precisamente lo que nosotros pretendemos, es decir, formar a personas que en un futuro, principalmente jóvenes, que tengan una conciencia crítica, una conciencia ética, para que cuando lleguen a ocupar ciertos puestos de responsabilidad comunitaria, sepan que están ahí para servir a quienes los eligieron, no para servirse de eso. ¿Y qué le recomienda a usted a los futuros jóvenes que están apenas iniciando en el proceso de la política, que se quieren dejar llevar por las apariencias de que el egocentrismo, o me voy nada más a ver a quién agarro de ejemplo, que yo quiero aspirar, yo quiero, pocas palabras, el interés propio? Híjole, es que esto ya tiene que ver con una tendencia. Y aguas, la fuerza de la costumbre es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Es decir, uno puede llegar, y pongo el caso, puede ser un caso complejo, ¿no? Es un caso de imaginación, ya sé que esto no sucede aquí. Vamos a pensar que yo soy un agente, un oficial de seguridad honesto, ¿sí? La pregunta es, ¿puedo ser honesto? Dices, no, yo quiero ser honesto, es una cuestión personal. Pero en el fondo, ¿qué pasa cuando yo quiero ser honesto, pero las personas que están sobre de mí me piden una mochada diaria? La pregunta es, ¿de dónde va a salir esa mochada, ese dinero, esa tranza? ¿Va a salir de mi sueldo? Insostenible. Pues lo voy a tener que sacar de otro lado. Aquí el problema no es solo el sujeto, porque podríamos decir, es un sujeto que que tiene una visión distorsionada de sí mismo, va para afuera. Ok, despidiéndolo o cesándolo, ¿se termina el problema? No, porque el problema no es solo el sujeto, el individuo, sino es precisamente esas estructuras, ¿sí? Estas estructuras deterioradas son las que te van a arrastrar. Entonces, oponerse a las estructuras es difícil. Por eso hace falta una comunidad que esté detrás, ¿sí? Una comunidad. Es decir, tener muy en claro que las personas que quieren a partir de hoy o aspiran a un puesto de elección popular tienen que tener base social, ¿sí? Tienen que tener un grupo de personas a los que representan. Un político no se representa a sí mismo, representa un determinado interés, representa determinados movimientos de reivindicación, representa a alguien y está para servirlos a ellos, ¿sí? Personalmente yo puedo pensar o sentir X cosa, pero si yo estoy representando a ellos, vamos, yo no me mando solo, ¿sí? Yo estoy para obedecerlos a ellos. Mi poder no lo tengo yo, mi poder viene de ellos que me lo dieron. Valga, me están prestando su voluntad para que yo haga algo con esa voluntad que en última instancia repercute o redunde en beneficio de ellos que me han elegido, que me están prestando eso, que están confiando en mí. Decía yo, en un discurso no se cree, un discurso se escucha, se conoce, se analiza, se piensa, se acepta o se rechaza, pero en las personas sí. Tiene que haber esta base mínima de credibilidad, ¿no? Y la credibilidad es algo que se va construyendo a partir de los actos, ¿sí? Entonces, aquí, Liz, me parece que el tema de la corrupción es importante. Y por lo regular, cuando pensamos en corrupción, pensamos que siempre hay un dinero de por medio. No. La corrupción es desde mucho antes. Ya cuando hay un intercambio ilícito de dinero es una de sus expresiones. La corrupción comienza cuando yo quiero ser un representante popular por los beneficios que voy a obtener de ello. Ahí no está circulando un pinche peso y sin embargo yo estoy profundamente corrompido porque no estoy reconociendo cuál es la función que realmente tengo. Así es, muchas gracias. Continuamos con las preguntas del público. Adelante. Tenemos a Saúl Alonso García. ¿Cómo romper con el paradigma del hombre bueno cuando éste ha sido formado en un régimen opresor
¿Cómo cambiar esa conciencia? Precisamente, una cosa es la conciencia moral, es decir, yo soy bueno porque obedezco con las reglas, obedezco las leyes, obedezco toda la estructura que se me da, siguiendo las metáforas, dentro de Babilonia, ¿no? Por supuesto, cuando yo no sigo esas reglas, cuando no sigo esas normas, me convierto en el malo, ¿sí? Me convierto en el malo, es decir, en la persona peligrosa, en la persona nociva, en la que está cuestionando esas estructuras. Y quien cuestiona las estructuras, híjole, puede romper el orden, y más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues aquí yo creo que hay algo que se llama el principio de la coherencia, ¿no? Es decir, tengamos claros y no esperemos que todo sea miel sobre hojuelas. Por supuesto que va a haber resistencia, ¿no? Por supuesto que Babilonia va a ofrecer todas las resistencias y como decía al principio de la cita, ¿no? Babilonia está manchada con la sangre de los profetas. ¿Qué significa esto? Los profetas son aquellos críticos, lo equivalente a los filósofos griegos, que criticaban, valga la redundancia, el sistema, porque estaba alejado de Dios, en este sentido, porque no era justo. Entonces, ¿qué se hace con los profetas? Los profetas son personas incómodas, a los profetas se les mata, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener. Aquí el profeta es el crítico, ¿no? Aquí, insisto, creo que la fuerza está en una comunidad formada que apoye precisamente a sus miembros, ¿no? En donde sea el ejemplo lo que mueva, perdón, en donde sean las palabras las que mueven, pero el ejemplo sea lo que arrastre. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el compañero Luis Palazuelos de Hermosillo. Sí. ¿Dónde queda el pecado aquí en este binomio moral y ética? ¿Cómo se interpreta? ¿Y cómo se redime uno en sí mismo? Muy buena pregunta. El pecado, ya quedamos que ya el pecado, qué curioso, en Babilonia desaparece. En Babilonia no hay pecado, ¿sí? Es decir, si yo agarro a golpes a una persona, eso hoy aquí sería, vamos, llamaría tremendamente la atención, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta actitud o este comportamiento era pecado cuando el que yo le pegaba era mi esclavo o mi siervo, no. Es precisamente esto lo curioso. Dentro de Babilonia no se ve el pecado, cuidado, no significa que no ocurra. Por eso hace falta un profeta que señale ese comportamiento que tú estás teniendo, ese comportamiento es pecaminoso, cuidado. Quizá yo lo estaba cometiendo, pero no había caído en conciencia. Ok, ya que te digo que estás cometiendo pecado, es decir, que estás tratando de manera injusta a los demás, entonces vas a tratar de enmendar esta conducta, ¿sí? Pero también puedo ignorar al profeta o también puedo matarlo, ¿no? Entonces, el pecado aquí, repito, dentro de Babilonia no, será desde la ética en donde se ve el pecado, ¿sí? Es decir, será desde la ética, en este caso será desde la justicia, desde donde nosotros vemos y decimos, ah, el salario mínimo será legal, pero es injusto, ¿sí? El trato a la mujer, ok, será cultural y será histórico, pero es injusto, ¿sí? La discriminación de personas con preferencias sexuales distintas, sí, será comprensible y tendrá algunas razones, pero también es injusto. ¿Por qué? Porque homosexual o no tiene dignidad. Y me estoy quedando nada más ahí centrado, enfocado nada más en sus preferencias, ¿sí? Perdón, detrás de eso hay una persona con dignidad y la dignidad es inalienable, es irrecusable, se respeta en justicia bajo cualquier condición. Entonces, es ahí donde estaría. Pero hace falta, repito, una de las características más sobresalientes del pecado es que el pecador no se da cuenta que lo está cometiendo, por lo menos en los textos, ¿no? Tiene que haber alguien que le diga, hey, estás cometiendo pecado. El ejemplo lo tenemos más claro con David en este pasaje bíblico, ¿no? En donde se enamora de la esposa de uno de sus generales, Urías, y queriéndose quedar con su esposa, manda a este general al frente de guerra para que lo maten y ahora sí quedarse con la esposa. David no tiene conciencia de que está cometiendo pecado, ¿sí? Él está haciendo lo que puede hacer, está ejerciendo su poder, hasta que llega el profeta y le dice, hey, cochino, tú hiciste pecado. Y David se da cuenta y dice, sí es cierto. A él se le adjudica el famoso Salmo 50, que es un salmo de perdón, porque dice, sí pequé, ya me di cuenta que pequé, ahora voy a tratar de resarcir mi falla, ¿no?
Exacto, muchas gracias. Continuamos con el compañero Jorge Esteban Moreno. Sí. Nos pregunta, partiendo de lo que planteas en la exposición que representa ¿qué representa la figura de la ramera de Babilonia? Eso, precisamente, la ramera de Babilonia, es que no tiene ninguna estabilidad, ¿sí? Es decir, a final de cuentas, parece que la estructura se somete al mejor postor, es decir, al beneficio, a final de cuentas está anclada en la carne, no en el otro. Es decir, entonces, no hay ninguna estabilidad en este sentido, ¿sí? Es decir, no hay un proyecto fijo, a final de cuentas, sino es todo aquello que beneficie en este sentido a la carne, es decir, a la singularidad hedonista, ¿no? Individualista, que promueve a la persona, ¿sí? En beneficio o en discriminación o en perjuicio de los demás, ¿no? Entonces, la ramera de Babilonia significa precisamente esta simboliza más bien, es la palabra que quiero emplear, simboliza esta disposición que cualquier persona tiene sin ninguna convicción para someterse ante quien sea con tal de obtener beneficio. Es decir, por ejemplo, una ramera de Babilonia sería aquellos que cambian de partido más allá de la ideología, ¿no? No importa la ideología, lo que me importa es el pinche hueso, pues, ¿no? No respeto la ideología no. Cuando dices, oye, pero la idea, el conjunto de ideas y los principios es lo que te da consistencia. La ramera de Babilonia, no importa dónde me mueva, lo importante es recibir el beneficio, ¿no? Así es. Y nos tiene una segunda pregunta. Entonces, ¿el modelo económico neoliberal es en esencia una perfecta estructura de pecado, tomando en cuenta las características de su sistema? Por supuesto que sí, claro que lo es, ¿sí? Claro que lo es un sistema diseñado, aguas, contrario a lo que se piensa, es un sistema muy eficiente, ¿eh? Es un sistema fallido, perdón, a diferencia de muchos planteamientos, no es fallido, es un sistema perfectamente eficiente. Incluso me atrevo a decir que es un sistema bastante interesante, porque ha funcionado. Aguas, el problema es que ha funcionado para lo que fue creado, para el beneficio de unos cuantos. Nunca este sistema fue pensado, ni planeado, ni ejecutado, ni desarrollado para beneficiar a la colectividad. Siempre fue pensado, planeado y promovido y defendido para beneficiar a unos cuantos en detrimento de los demás. ¿Se dice es un sistema fallido? No, es un sistema bastante eficiente porque ha conseguido su objetivo. Es decir, que las personas se vuelvan más ricas, no importando los saldos negativos que haya ni en lo social ni en lo ecológico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente podemos decir que es una estructura de pecado porque sobre la vida humana está la vida de unos cuantos, en primer lugar. Y sobre la vida humana, sobre la dignidad de los demás, están las necesidades de unos pocos, ¿sí? Entonces, por supuesto que desde su raíz misma, podemos decir que es una estructura injusta, ¿sí? Podrá ser moralmente buena, pero sí, efectivamente, podríamos clasificarla como éticamente injusta, ¿no? Sobre todo ahora que ya tenemos la distancia suficiente, varios siglos, como para poder medir, valga la expresión, sus impactos en los diferentes campos de la vida, ¿no? Así es, muchas gracias. Continuamos con el compañero Jesús Ricardo de Guatabampo. ¿Cómo generar o qué puntos priorizan para crear voluntad moral dentro de la sociedad actual? Les dejo esta frase. La moral es la fuerza llamada a gobernar al mundo en la vida moderna. Álvaro Obregón. Sí, repito, aquí cuidado con los términos. Decía yo que de manera coloquial, cotidiana, se pueden usar de manera indistinta, ¿no? Se utilizan casi como sinónimos, moral y ética, ¿sí? Aquí yo traté de precisar. Entonces, si entendemos la frase del general Álvaro Obregón, según nos comenta Ricardo, si lo entendemos desde la perspectiva que yo planteo, pues tendrá un sentido negativo, ¿no? Pero si entendemos moral, pero moral la traducimos por ética, entonces tendrá otro sentido, ¿sí? Aquí, para ser justos con la expresión
del general Álvaro Obregón, tendríamos que analizar realmente cuál es el contexto y a qué se estaba refiriendo, ¿no? Para poder ser justos con la interpretación. A bote pronto, podríamos verla como una cosa o como otra, pero evidentemente la interpretación, consecuencias, implicaciones que podríamos derivar de ella serán completamente distintas si tomamos la moral, como la que yo describí, o si él dijo moral, cuando en realidad estaba refiriéndose a una ética, es decir, una visión mucho más crítica, una búsqueda de justicia, etcétera, ¿no? Así es, muchas gracias. Continuamos con un comentario de compañera Socorro Osuna Romo. Me encanta la forma de exponer. Me gustaría saber cómo puedo acceder a sus conferencias aunque tuviera algún costo. Pues no hay conferencias con costo. La manera de acceder aquí a las conferencias es a través de nuestros compañeros aquí de Hipatia, ¿no? Y ellos, repito, reinciden en esta equivocación de estarme invitando, pues mientras me sigan invitando, aquí seguiré estando hasta que se enfaden. No es ninguna equivocación porque el mismo público lo pide. Tenemos una pregunta del Círculo de Estudios Sapere-Aude. Las tribus emigradas del PRIAN están preparando a los próximos Chuchos Ortegas. Se acercan a jóvenes para corromperlos. ¿Cómo podemos identificar los medios que usan estas personas? ¿Cuáles son los medios? Parece que ahí hace falta mucha visión estratégica, ¿sí? Poner mucha atención precisamente a lo que se hace. Pero aguas, me gustaría irme un poquito más atrás, para los compañeros de Sapere-Aude. Sí, hay muchos inmigrantes de otros partidos, de acuerdo, sí, pero el hecho de que haya muchos inmigrantes, precisamente la insistencia de estos grupos de formación, ¿no? Es decir, el hecho de que estén aquí significa que ya por su fama o su prestigio pueden acceder ya a puestos de elección popular o a ciertos lugares, pues no. Por eso tiene que haber un proceso de formación, ¿sí? Es decir, para nosotros, o como lo entendemos, es la formación política, la que se trata de llevar a cabo a través del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, es formar estas conciencias, ¿sí? Formar este pensamiento crítico, en donde las personas que vayan a acceder en su momento a algún puesto de elección popular o no, pero de función o de funcionario, sepan quiénes son y para qué están, ¿sí? Y sobre todo que hay una serie de principios, que son los principios que tiene el partido, y que están ahí para respetarse. Si en algún momento los principios del partido no les convencen, pues una de dos, o pueden irse al partido en el que haya principios que sí les convenzan, o que creen el suyo, que le pregunten a Calderón cómo se hace y ya pueden crear su partido, ¿no? Así es. Y continuando con esta pregunta, nos pregunta Socorro Osuna, ¿las personas corruptas pueden cambiar? Si tuvieras que escoger entre una persona muy preparada académicamente, pero corrupta o honesta, y menos preparada académicamente. Híjole, Socorro, qué pregunta tan interesante. La verdad es que la preparación también se puede corromper, ¿eh? El conocimiento, las habilidades, las competencias se pueden corromper. La pregunta es a servicio de quién las pones, ¿sí? Alguien puede tener muchos conocimientos y ponerse en este plan fetichista dentro de la moral social babilónica y decir, yo soy más que tú porque sé mucho más cosas que tú, porque he leído mucho más libros que tú, ¿sí? De nada sirve, valga la expresión, dentro de estas consideraciones, eso. Es decir, una persona que realmente tiene una conciencia ética, sabe que el conocimiento que tiene no es para ponerse sobre los demás, al contrario, es para ponerlo al servicio de los demás. Es decir, digamos que la persona que más sabe tiene más compromiso, como dicen los textos neotestamentarios, ¿no? Al que más tiene, al que más se le ha dado, más se le pedirá, ¿sí? Entonces, no es para adoptar una posición mamona, soberbia y jactanciosa, de decir yo sé más que tú o yo soy más que tú. Al contrario, yo soy o estoy para poner a disposición de los demás lo que sé, lo que puedo hacer y los demás. Entonces, si la pregunta es de índole personal, ¿qué prefiero yo? ¿Una persona honesta o una persona no honesta? Prefiero 1000 veces una persona honesta. Y otra parte, ¿una persona honesta, una persona corrupta puede corregir? Sí,
Vamos a dar el beneficio de la duda. A lo mejor una persona está haciendo lo que siempre se ha hecho y lo que le han enseñado que se tiene que hacer. Tendríamos que pasar por este ejercicio de conciencia y ver si es capaz de reconocer los equívocos, errores en los que ha incurrido o caído para poder corregirlos, ¿sí? Entonces, si hay esta disposición, entonces podemos decir que ya está habiendo una metanoia, es decir, un arrepentimiento para la corrección de sus comportamientos inadecuados, ¿no? Muy Muchas bien, gracias, muchas Socorro, gracias. por la pregunta. Gracias a usted por tener muy buenas respuestas a cada una de ellas. Continuamos con el compañero Jaime Castro. Sí. Kant se aproxima al estudio de la moral desde las perspectivas del deber. ¿Qué impresiones genera en el maese Méndez ese enfoque? Sí, gracias por la pregunta al maestro Jaime Castro. Sí, ciertamente Kant lo que marca es un formalismo, ¿no? El formalismo del deber. Pero aguas, ¿cuál es la base desde la cual se establece el deber? Diría Kant, sería la razón. Pero si nos ponemos a verlo de manera específica, sería una razón fundamentada en el mundo en el que vive, es decir, en un sistema, ¿sí? En un sistema cultural. Entonces, si el sistema cultural, como lo dije hace un momento, es babilónico, entonces el deber ser, es decir, aquello que las personas tendrían que cumplir como una moralidad formal, pues será y corresponderá precisamente al, al, a esta moralidad babilónica, ¿sí? A este esquema babilónico. De ahí que, si bien es cierto, Kant muchos de sus textos los critica, o perdón, los denomina o los titula como crítica a, lo cierto es que sí, es una crítica, pero en el fondo Kant no se puede sacudir, históricamente hablando, pues, no se puede sacudir porque no podía en su momento su eurocentrismo, ¿sí? No podía sacudirse su eurocentrismo, que a final de cuentas no es más que una herencia de una mentalidad, voy a decir, dominadora, ¿no? A final de cuentas, europea, colonialista, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el compañero Jesús Alonso Gastelum Rico. Primero Sí. comienza por un comentario. Pero Babilonia tiene los pies como la estatua del sueño de Daniel. Es incoherente y poderosa en su superestructura, pero los cimientos son lodo. La pandemia lo demostró. Posteriormente, realizó una pregunta. El Apocalipsis también nos advierte sobre las crisis venideras en el proceso de intentar instaurar el reino de Dios en un momento histórico. ¿Todo cambió del régimen? ¿Se levanta de la crisis? Eh, sí, claro, pero no se levanta de manera fácil, ¿sí? Ya lo dijimos, el Apocalipsis, como lo comenté en un principio, es un texto que se escribió prácticamente en clave para unas comunidades, las comunidades de tradición o escuela juánica, en donde se estaban dando las más grandes persecuciones, ¿sí? No tengo precisión ahorita si es la persecución de Trajano o la de Nerón, pero a final de cuentas fueron las persecuciones romanas de las más sangrientas, de las más virulentas en contra de la comunidad de los cristianos, ¿no? Incluso desde las consideraciones o ciertas consideraciones históricas como chivos expiatorios, ¿sí? Pero lo cierto es que este libro trataba de dar esperanza. Es decir, todo cambio de régimen, todo cambio de sistema babilónico, pecaminoso, donde se justifica o normaliza la discriminación, el maltrato y la injusticia, por supuesto que va a ofrecer resistencia, ¿sí? Por supuesto que le va a ofrecer, pero ahí es donde está la fuerza. La fuerza la tiene el grupo, la comunidad, ¿sí? Y esa es una de las principales estrategias, ¿eh? Al compañero, me parece que fue Ricardo, no sé si no estoy seguro si fue Ricardo, el que preguntaba sobre las estrategias de los inmigrantes de otros partidos, podría ser esta, es divide y vencerás, ¿sí? No hay nada que tenga más fuerza que una comunidad organizada. ¿Qué es lo que quieres hacer para que las personas no tengan fuerza? Divídelos. Marca o señala o establece imposibilidades para la relación, para la vinculación. Dímelos, se va a perder fuerza, ¿sí? Es decir, ¿qué puede
Un individuo contra todo un sistema, no, un individuo ciertamente poco, pero el grupo, el conjunto, la comunidad, el pueblo, valga la expresión, por supuesto que puede mucho más, ¿sí? Ahí es una cuestión de diálogo, es una cuestión de acuerdos, es una cuestión de consensos y es una cuestión de acciones. Entonces, repito, la estrategia que regularmente se sigue es la de dividir. Por ejemplo, la estrategia de ser, la política es algo tan corrupto que mejor no meternos en ella para no mancharnos. Esta idea es maravillosa porque les facilita la impunidad a los políticos, ¿sí? La política es tan importante que no podemos dejarla solo en manos de los políticos profesionales. Y políticos profesionales me estoy hablando de legisladores, representantes, etcétera, ¿no? También tenemos nosotros un concurso como ciudadanos, ¿no? Claro, hay instancias, hay recursos, hay vías, pero también tenemos un concurso ahí, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Tenemos al compañero Coster Solís de Empalme. ¿Usted cree que para dejar de adorar al becerro de oro, el gobierno tiene que intervenir en la educación temprana, facilitando material didáctico de ética y moral? Sí, pero mucho cuidado. Aquí es donde hay una pequeña, no sé si decirle incongruencia, desajuste o fallo preformativo. De nada sirve, por ejemplo, que nos estén hablando de valores, por ejemplo, que en lo personal opino que son una tarugada. Después explicaré por qué. De nada sirve que nos estén hablando de valores y tengamos cursos, cursos y más cursos, cuando la vida real, la vida cotidiana, la vida en familia, tiene otra dinámica que poco o nada tiene que ver con esos valores de los que se me hablan en la escuela, ¿sí? Para poner un ejemplo no estrictamente relacionado con los valores, pero que me parece es ilustrativo al respecto, ¿no? En la escuela me pueden hablar del plato verde, de todos los alimentos, de cuál es la forma más sana de comer, ¿sí? Pero eso me lo dicen en la escuela. Pero ¿qué pasa cuando en mi casa no existe eso? Es decir, cuando por condiciones económicas o por educación, como las cosas que son más inadecuadas, ¿sí? Con ese bombardeo comercial, mediático, mercadotécnico constante sobre el consumo de determinados productos. Puede convertirse entonces las clases de ética en una carcajada en un funeral, es decir, en algo fuera del lugar, ¿no? En la mosquita, en el pastel de bodas, ¿sí? Es decir, sí, Coster, es importante la educación, pero no es suficiente. Es decir, me parece que aquí el papel de la familia es también importante. El problema no solo es formar a los profesores que forman a los hijos, sino también formar a los padres que forman a los hijos, porque la educación, atendiendo, repito aquí quizá con diferentes términos, la instrucción se da en la escuela, pero la verdadera educación se da en la casa. Entonces la familia también me parece que es un punto importantísimo. Entonces la formación ética, claro, por supuesto la formación ética, pero que no se reduzca a cursos, sino que tiene que haber esta promoción real, esta coherencia de todo aquello que consideramos como justo y sobre todo el trato, el respeto hacia el otro, el respeto hacia la dignidad, claro, hacia la dignidad propia, pero también a la dignidad de los demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Tenemos Gracias a la por la compañera, pregunta. gracias, tenemos a la compañera Yulisa Flores. ¿La ética debería de tomarse como parte de la formación de un individuo desde los primeros años de vida? Continúa. ¿Qué impacto tendría la escuela ante la formación de la ética de los alumnos con un entorno familiar adverso? Precisamente, creo que lo acabo de señalar, gracias a Julisa por la pregunta. Sí, claro, tiene que haber, la ética supone una serie de conceptos, ¿no? Una serie de conceptos y también supone un cierto rigor, una cierta sistematicidad, pero no se puede quedar ahí, es decir, la ética tiene que convertirse, valga la expresión, como en un lenguaje. ¿Y a qué me refiero con un lenguaje? Tiene que volverse práctica, tiene que tratarse, tiene que vivirse, tiene que volverse cotidiana, ¿sí? De lo contrario, no pasará de ser un papelito pegado que un post-it que se puede caer, ¿no? Entonces, sí, la escuela es importante, la familia es importante, pero no solo la escuela y la familia, porque no son los únicos entornos en donde se desenvuelve el sujeto, sino que también hablamos de medios de comunicación y todo lo demás. Ahora bien, una buena educación crítica
que es algo de lo que insiste mucho nuestro querido Juan Manuel Contreras, ¿no? El sospechómetro, ¿sí? El sospechómetro, es decir, a aprender o enseñar a las personas a configurar el sospechómetro y a ponerlo a funcionar, ¿no? Es decir, sí hace falta, por supuesto, una instrucción sobre un pensamiento crítico, pero no es necesario, pero no suficiente, ¿no? Hace falta también irse extendiendo esto hacia otros espacios también. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con una pregunta que nos dice, entonces, ¿el Apocalipsis fue escrito para los tiempos de Juan y no para los tiempos presentes? Ay, Aun- sí, sí. Permíteme tantito. Adelante, Aunque, adelante. aunque muchas de sus profecías, profecías se aplican a los tiempos modernos. Sí, bueno, cuidado. Aquí tiene que ver esto más bien con un trabajo de exégesis bíblica. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la interpretación de los textos en los contextos en los que fueron escritos, ¿sí? Y por otro lado hay una hermenéutica, que sería la comprensión de estos textos escritos en una época, en unas circunstancias muy concretas, aplicados a los contextos actuales. Es decir, ¿qué de lo dicho se puede aplicar? Decía yo, el Apocalipsis es un libro muy rico, muy maltratado, porque por lo regular es un libro más bien como que de terror, más que un libro de esperanza. Apocalipsis significa revelación y Apocalipsis significa la venida del reino de Dios, el regreso de Dios, de Jesús a la tierra. Es decir, significaría la máxima dicha. Claro, el proceso para llegar a ello es un proceso complejo, es un proceso histórico, ¿sí? Entonces, para decirlo más claro, el texto joáneo, aunque esto requeriría mucho más explicación de índole bíblica, el texto dentro de la escuela joánica se escribió para una comunidad determinada, que aún tiene mucho para decirnos a nosotros, sí, pero cuidado, no entendamos a la profecía como las premoniciones sobre lo que va a suceder. Es decir, y no me refiero como los acontecimientos ocultos, sino como la consecuencia lógica y evidente que tiene la acumulación de factores. Me explico. Es obvio que, por ejemplo, si yo, perdón por el ejemplo que voy a utilizar, eh, tomo demasiado alcohol regularmente, suelo manejar alcoholizado y a alta velocidad, no tengo que ser un vidente como para saber que mi vida está en grave peligro. Es decir, puede suceder que en algún momento me vaya a estrellar. ¿Por qué? Porque estoy juntando los elementos, estoy estableciendo una conexión y sé hacia dónde me puede llevar esto. Si entendemos como profecía la comprensión de la realidad y la derivación de sus consecuencias, sí. Pero si lo entendemos necesariamente como una visión anticipada de lo que realmente va a ocurrir, pues evidentemente que no. ¿Sí? Por eso digo, el simbolismo de los textos, en particular de este del Apocalipsis, es muy rico, porque siempre y en todas las épocas nos puede decir algo. Claro, ubicado y adaptado en el contexto, pero para eso hay algunas reglas, y esas reglas vienen, unas reglas de interpretación, para hacer una interpretación coherente, y esas reglas vienen de la hermenéutica precisamente, ¿no? Que es la ciencia o el arte que se encarga de interpretar de la manera más adecuada posible estos textos. Digo, no solo los bíblicos, cualquier otro texto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el compañero Luis Palazuelos. La epístola Paulina dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo darle una aplicación ética en mi discurso y mis acciones como militante de ideología de izquierda? Sí, pero a ver, aquí la carta de Pablo a la que se refiere está diciendo, bueno, está tomando nada más una frase, habría que ver el contexto general, ¿no? Si es la carta a la que yo creo a la que se refiere, lo que está diciendo ahí es que el hecho de que yo pueda hacer muchas cosas como posibilidad no significa que deba hacerlas, ¿sí? Para decirlo más claro, ¿puedo yo robarme una cartera que está descuidada en una casa que estoy visitando? Sí, me la puedo robar incluso sin ninguna consecuencia, por lo menos previsible, significativa, ¿sí? El hecho de que yo haga todo lo que pueda hacer, no. El hecho de que puedas hacerlo no significa que deba hacerlo, ¿sí?
¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo que conviene, porque a lo mejor el poder hacer, el hacer todo lo que puedo, puede conllevar detrás de ello una injusticia, ¿sí? Sí es la carta de Pablo a la que yo creo que se refiere, al, Muy bien, muchas gracias. al querido Luis. Por último, tenemos una pregunta de Yulisa Flores. Los medios de comunicación y de programación infantil tienen gran impacto en la formación de los niños y jóvenes. ¿Cómo neutralizar los antivalores promovidos por estos? Yo creo que no se pueden neutralizar en el estricto sentido. Hay dos vertientes ahí bien interesantes. Qué buena pregunta de Julisa. Una vertiente es encerrar a nuestros niños o encerrarnos nosotros en una burbuja de cristal donde ninguna cosa fea nos toque, aislarnos del mundo, ¿sí? Lo cual es imposible, A final de cuentas, esto no es ni favorable, no es favorable en ningún sentido para las personas, mucho menos para los niños. De lo que sí se trata, creo yo, es de acompañar a los niños para comprender, para entender, ¿sí? Para matizar todo lo que se ve. Es decir, para que los niños vayan adquiriendo ciertos criterios o ciertas categorías que les permitan entender, claro, en sus diferentes grados, niveles y momentos, los diferentes mensajes que van recibiendo, ¿no? No se les pueden prohibir, ¿sí? Al ejemplo, hubo hace mucho algunas campañas muy interesantes en donde se nos decía, cuando yo era pequeño, y aguas con quien le haga, no hace tanto, donde se decía que la droga es mala, ¿no? Y sin embargo, muchas personas decían, no, pues la droga no es mala, al contrario, es buenísima. Si estoy muy acelerado, me tranquiliza, si estoy muy tranquilizo, me acelera, ¿no? Entonces, es buenísima, sí, claro. Entonces, por eso no funcionaban las campañas, porque estaban diciendo mentiras. El problema aquí no era si fueran buenas o malas, es decir, en qué porcentaje, medida es buena y es malo. Es decir, es bueno a corto plazo, pero a largo plazo puede ser dañino, etcétera, ¿sí? Ahí entran elementos de matices. Entonces, yo creo que aquí, vuelvo, el papel de los padres, con toda la complejidad que esto tiene, dadas las dinámicas actuales en las que vivimos, en donde los padres tienen que trabajar, y esto implica a veces el no atender como se quisiera a los hijos, es estar con ellos, es estar acompañándolos, ¿no? A estar acompañándolos, viendo lo que ellos ven, sabiendo lo que ellos ven, y acompañándolos en todas las dudas o inquietudes que puedan llegar a tener, ¿no? Y por supuesto también por los papás formándose, ¿sí? Entonces, no se trata de neutralizar, se trata de ubicar. Para decirlo más claro, hay programas que son sosos, ¿no? Hay programas que transmiten ciertas cosas que a lo mejor solo son entretenimiento y ya, que son de una extrema frivolidad. Perdón si refiero a algún programa que a alguien le fascine, por ejemplo, un Acapulco Shore, ¿no? Es decir, que en lo personal estimo que es un programa vacío, puede tener alguna cosa entretenida, quizá demasiada vulgaridad, lo que sea, ¿sí? El problema no es que exista un Acapulco Shore, porque al final de cuentas yo como televidente soy el que tengo el poder para cambiarlo, no cambiarle, para seguirlo viendo o no. El problema es de dónde voy a ver yo este tipo de programas, ¿sí? Entonces, el problema es, no es que no haya Acapulco Shore, sino que además de Acapulco Shore haya otro tipo de programación para personas que estén buscando cosas distintas también. Digo, hablando de programas, como podríamos hablar también de libros, de revistas, de programas de radio, en fin, de páginas de internet, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí vuelvo para concluir, sería este acompañamiento que se le pueda ayudar a la persona, en este caso al niño o a la niña, a poder asumir, ¿sí? Asumir y entender en la medida de sus posibilidades, de su desarrollo neuronal o neurológico, pues la información que va recibiendo, ¿no? En ese sentido queda claro, la escuela es mucho más, es una educadora tremenda. Dicen, la escuela, la televisión no educa. Por supuesto que educa y educa mucho más y educa mucho mejor. El problema es que la escuela y los padres tratan de respetar las etapas. Los medios de comunicación no respetan las etapas, sueltan el golpazo ahí y hay demasiada información que los chamacos no son capaces de procesar, mucho menos de entender. Son personas muy informadas, pero me refiero que tienen acceso a mucha información, pero que no tienen la posibilidad de procesarla, de entenderla, de ubicarla, ¿no? De significarla, pues. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, una última pregunta que nos está llegando. Para eso estamos, no te preocupes, que sea, para eso Perfecto, estamos. muchas gracias. El compañero Jorge Esteban nos pregunta,
Tomando en cuenta que muchas figuras y personajes mencionados en las religiones son símbolos con significados interpretativamente flexibles. ¿Qué opina de la figura o símbolo del diablo como personaje que promueve el pecado? Sí, ya habíamos hablado del diablo, me parece que en la sesión pasada, Esteban, cuando decíamos que el diablo realmente era una representación simbólica, por lo menos desde donde nosotros estamos hablando, no me estoy metiendo con ningún dogma, ¿sí? Es la representación de una creación de Dios, ¿no? Es decir, el diablo dentro de estas vertientes no es un poder absolutamente negativo, sino que no está en contra de Dios, sino en contra del ser humano, es decir, le tiene envidia al ser humano, ¿sí? Dentro de esta tradición. Si queremos hablar de la demonología en las diferentes tradiciones, ese ya sería algo mucho más vasto. Entonces, realmente, atención, el diablo no hace el mal, el diablo es el que invita a la persona a que lo haga. Es decir, el diablo trata de seducir la libertad, la voluntad de la persona para que cometa el mal, ¿sí? A final de cuentas, el responsable de los actos no será el diablo, será la persona que realizó ese acto, ¿no? La que realizó ese pecado, ¿sí? Entonces, pero repito, la demonología que hay, por ejemplo, en la vertiente judio-cristiana es muy distinta de la que hay en las tradiciones hindúes o budistas, ¿sí? Hay diferentes comprensiones que hay del fenómeno del mal como tal, ¿no? De Mara en el hinduismo, budismo, etcétera. Bueno, son diferentes, pero si nos hablamos de este diablo al que nos referimos, de este Satanás, este Lucifer, que es su nombre más conocido dentro de la vertiente cristiana occidental, sería esto, ¿no? No es un poder que se opone a Dios, es una creación de Dios que voluntariamente decidió alejarse de él y que no está en sí mismo en contra de Dios, sino en contra del ser humano. ¿Y cómo está en contra del ser humano? Haciendo lo posible por alejar a las personas de Dios, invitándolas a que ejerzan su libertad con una orientación distinta hacia la injusticia, hacia el, hacia el pecado propiamente. Y nos dice, ¿esa figura tiene alguna vigencia en la filosofía o teología actual de la liberación? Sí, por supuesto, claro, el diablo también viene a ser una representación. De hecho, cuando se habla del reino de este mundo, está dominado por quién? Está dominado por el diablo, ¿no? Por el diablo, es decir, aquello que nos seduce, lo demoníaco, digámoslo así, qué buena pregunta, Esteban. Lo diabólico es lo que nos separa, por definición, es lo que divide, diabolein, es lo que separa, es decir, lo que no permite que haya una praxis de justicia, ¿sí? Eso sería lo diabólico. Entonces, podemos identificar, repito, sin caer en fanatismos excesivos, sino en simbolismos representativos, que hay muchas experiencias diabólicas que tratan de separarnos, ¿no? Es decir, la idea de el color de piel, nuestro género, nuestra preferencia sexual, la región en la que nacimos, los idiomas que hablamos, la formación que tenemos. Vamos, eso pueden ser cosas que nos pueden propiciar, pueden tener un juego diabólico, es decir, que lejos de unirnos, nos separen, ¿sí? Entonces, ahí es donde podríamos ubicar esto diabólico. Lo contrario a lo diabólico está lo simbólico, que es precisamente lo que nos une, ¿sí? Lo que nos estrecha, aquello en torno a lo cual nos podemos unir con vistas a un determinado fin. Entonces, lo contrario de lo diabólico no es lo celestial, lo contrario de lo diabólico es lo simbólico, ¿sí? ¿Qué lugar tiene la figura del diablo en el tema de Babilonia? Precisamente, Babilonia es dominada por el príncipe de este mundo, dicen por ahí, ¿no? Es decir, es dominada precisamente por el diablo, por los demonios, ¿sí? Los demonios serán estos servidores, en última instancia, de estos determinados sistemas en donde se busca el beneficio de unos cuantos en perjuicio de la mayoría, ¿sí? Y que incluso hasta los defienden. Repito, espero que estas expresiones que estoy teniendo no se entiendan de manera fanática, ¿no? Y mañana estemos rociando agua bendita para todos lados. No, estamos hablando desde una representación simbólica. Entonces, sí, efectivamente, los demonios, o el diablo como tal, así representados, serían todo aquello que nos invita, ¿sí?
que nos invita. Por ejemplo, aquí voy a decir algo que quizás suene demasiado provocador, y la verdad es que si suena provocador, pues ni modo, ya saben cómo me pongo, entonces ¿para qué me invitan? ¿No? Pero todo lo que es la autoayuda, cuidado, toda esa filosofía o pseudofilosofía de la autoayuda, que en realidad casi tiene hasta unos tintes o aspectos casi religiosos, en el fondo es completamente diabólica. ¿A qué me refiero con diabólica? Me refiero a que tiende a separar, que tiende a dividir, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de los planteamientos son completamente egocéntricos, individualistas, ¿no? Yo, estar en la cumbre. No hay planteamientos de solidaridad, no hay planteamientos comunitarios, difícilmente hay planteamientos de servicio, y cuando los hay, son simplemente como peldaños o medios para poder obtener un beneficio. Y sobre todo las vertientes de autoayuda de cuño anglosajón, toda la autoayuda, a final de cuentas, termina en ganar mucho dinero, ¿sí? Termina en eso, ganar mucho dinero. Y la pregunta es, ¿a quién no le gustaría ganar dinero? Cuidado, ahí está Satán tentándonos, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener mucho dinero para satisfacer todas sus necesidades, caprichos y lujos, etcétera? Hombre, en lugar de respetar los derechos de tus trabajadores, piensa en ti, ¿no? Piensa en ti, piensa en tu próximo viaje, piensa en tu próximo carro, piensa en tu próximo reloj de 250,000 pesos, etcétera, ¿no? O sea, piensa en eso, o sea, tú no tienes por qué preocuparte. Ahí está el diablo seduciendo. No entendamos que el diablo es algo feo, al contrario, es lo que se nos ofrece como lo más cómodo, lo más rápido y lo más fácil, ¿sí? Ser injustos es más cómodo, más rápido y más fácil que ser justos. Ser justos es a veces muy incómodo, a veces no es fácil, es complejo, y no es rápido, ¿sí? Requiere tiempo, requiere preparación. Exacto, tenemos una pregunta de Socorro. Adelante. ¿Qué orientación nos da al ciudadano a la hora de escoger un candidato? ¿Qué antivalores serían imperdonables? Pues mira, aquí de los candidatos tendremos que conocer su historia, ¿no? Tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer qué es lo que hacen, tenemos que conocer qué es de lo que hablan. Ahora, jamás vamos a tener la certeza absoluta. Siempre hay un margen, y tiene que haber un margen para la confianza, ¿no? Es decir, no puedo llegar a tener con precisión matemática una fórmula en la que diga, por este sí, por este no. No, claro, su historia, su quehacer, todos sus antecedentes, y no me refiero biográficos, o sea, la vida personal será otra cosa, sino su vida dentro de la dinámica política, su base social, etcétera, todo eso nos puede dar una indicación, ¿sí? Una indicación de hacia dónde nosotros podríamos ir. Pero repito, ahí también está la forma en la que también como ciudadanos podemos interactuar y en algún momento determinado solicitar, pedir cuentas a aquellas personas por las que nosotros votamos, ¿no? Todos los senadores y todos los diputados, sean federales o estatales, tienen oficinas y tienen medios de comunicación para estar en contacto con la ciudadanía. Dime si no, piénsale que a lo mejor tú mandas un correo, a lo mejor no te pelan, pero si varios miles de mexicanos nos ponemos de acuerdo y mandamos y saturamos los correos hasta pedir cuentas y respuestas, pues ahí está. ¿Cómo podemos dar este seguimiento? Que es algo que también tenemos que conocer, ¿no? No hay, en la Cámara de Diputados tú puedes dar el seguimiento de todas las asistencias, participaciones, votos, omisiones a favor y en contra que han tenido todo, y propuestas que han tenido todos los que han ejercido en estos cargos, ¿sí? Esto puede ser una fuente de información muy importante, quizá, que nos pueda llevar a tomar una decisión mucho más informada. Muy bien, muchas gracias. Por último, tenemos un comentario del Círculo de Estudio Revolución de Conciencias. Manifiesta nuestro reconocimiento al ponente y los saludo desde Guatabampo, Sonora. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias y qué buen nombre, Revolución de Conciencias, qué buen nombre. Exacto. Y fíjense que trabajan muy bien ese círculo de estudios, han estado preparando y han estado presentes en cada una de las videoconferencias. Qué bueno, qué bueno. Ojalá en algún momento tengamos oportunidad ya no de que escuchen de manera pasiva ya, sino de que podamos estar en vivo y al mismo tiempo
y es de poder establecer un diálogo. Yo creo que sería una experiencia enriquecedora para todos, ¿no? Claro que sí, próximamente vamos a tratar de que sea eso posible. Excelente. Alejandro, varias de las personas que nos están viendo han estado preguntando de qué manera pueden contactarse con usted. ¿Algún correo electrónico que les pueda proporcionar o alguna red social? La verdad es que en mis redes sociales no manejo muchas cosas, son más bien cosas de índole personal, de índole así general, ¿no? Pero les voy a dar mi correo, si quieren se los paso aquí al grupo de Hipatia para que lo puedan compartir en sus diferentes redes para poder establecer un contacto y quizá un diálogo más directo. Por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias y nosotros se las hacemos llegar a cada una de esas personas que nos las han estado pidiendo. Perfecto. Por último, no nos queda más que agradecerle, Alejandro, por estar una vez más aquí con nosotros. También les pido de todo corazón a cada una de las personas como Socorro, como Yulisa, que han estado pidiendo las demás videoconferencias. Ya están en nuestra página, nos pueden buscar Hipatia ahí en YouTube. Suscríbanse, denle like a cada una de las videoconferencias, están muy interesantes. Ahí está la del sospechómetro que nos comentaban. También se lo vamos a dejar ahorita el sospechómetro para que analicen, para que reflexionen y se den cuenta de cada una de las señas que les puede dar, tanto en las circunstancias que estamos ahorita en pandemia, como simplemente en los trabajos. El sospechómetro es muy importante conocer su verdadero significado y saberlo utilizar de la manera adecuada. Muchas gracias, Alejandro. Los invito a que ahorita pasen al Instituto de Formación Política, ya sea por medio de YouTube o por Facebook. Están en una transmisión en vivo sobre los círculos de estudio con el doctor Alejandro Álvarez y Alfonso Ramírez Cuellar. Gracias y los dejamos con el video del sospechómetro. Linda tarde. Nada más una cosa, Lisbeth, si me lo permites. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los compañeros que nos han estado siguiendo esas transmisiones. Les recomiendo muchísimo la conferencia que se dará el próximo viernes. Tengo entendido, según me comentaban, que va a estar el doctor Luis Eduardo I. Rivas. La verdad es que les comentaba que es una artillería pesada, es uno de los profesores fundadores de la Universidad Pedagógica Nacional, filósofo experto en temas de educación. Yo creo que será una experiencia verdaderamente edificante, intelectualmente estimulante y sobre todo benéfica para lo que pretendemos, ¿sí? Les agradezco mucho a ustedes, y por supuesto que estoy a sus órdenes. Gracias. Continuamos aquí en cada uno de ellas y esperamos contar con su asistencia el día viernes con nuestra nueva videoconferencia. Que tenga linda noche. Hola, soy Patricia. Acompáñame a descubrir qué es el sospechómetro. El sospechómetro es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento, discurso, argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad hacia cierta dirección. Es saber discernir, identificar y explicitar los componentes ideológicos que, de una manera sutil, encubren un discurso o una práctica determinada. Es la actitud epistemológica, no ingenua, que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia por coherencia y consecuencia con el sentir pensar humano. Es saber ponerse en el lugar de la persona empobrecida, enferma, viuda, huérfana o extranjera, y desde ahí interpretar y transformar la realidad que niega y encubre su otredad, su dignidad infinita. Hola, soy Patricia. En México estamos así de vencer al COVID-19, pero todavía falta vencer a un virus más peligroso: la desinformación. Es tiempo de subir el nivel de debate. Por eso el Instituto Nacional de Formación Política te invita a participar
en las reflexiones para vivir en el encierro todos los martes y viernes a las 11 de la mañana. El Círculo de Estudio Virtual todos los miércoles a las 8 de la noche. Todos los jueves el Proyecto Feminista a las 10 de la mañana y Diálogos con la Militancia a las 8 de la noche. Recuerda que la revolución de conciencias la hacemos todas y todos. La información es para compartirla. No te la guardes.